Hola, ahí estamos de nuevo. Ahí arrancamos, nos vamos sumando. 14. Ya somos 14. Esperemos al resto. 15. Freud, para explicar el estatuto del inconsciente, creo que para las personas que están viendo la serie o que ya la vieron, realmente fue muy motivador para él investigar y seguir construyendo teorías tratando de explicar la conducta humana, ¿no? A ver cómo, ya somos 21, a ver quién estaría faltando. Bueno, ¿arrancamos? ¿Arrancamos? Bueno, entonces recién le estaba contando de, bueno, la película que tenemos en Netflix, esta historia de Freud y cómo en sus inicios, ¿no? Antes de escribir nada, porque bueno, él hasta ese momento estaba investigando, estaba trabajando en el hospital, en el psiquiátrico, y él, bueno, empieza a sospechar de algo que motiva la conducta y que nos remite a la pregunta o a la reflexión, a la primera pregunta del trabajo práctico. Si alguien quiere participar y por favor leer la primera pregunta que está en la actividad, ¿quién se anima a ver? A ver, hay una voluntaria. ¿Kiara? ¿Puede ser? Voy a prender el micrófono. Dale. Profesor, yo tuve dudas con esa, no la pude hacer, fue la única que me faltó. La Que quería... primera, Sí, porque no entendí con qué se refiere que dice a qué tipo de motivaciones responden y cómo las explicarías. bueno, ¿y cómo comienza la pregunta? A menudo nos preguntamos qué motivo tuvo para hacer esto o aquello, por ejemplo, ¿lo hiciste por celos o te enamoraste? ¿A qué tipo de motivaciones responde y cómo las explicarías? Bien. ¿Hay alguien que pudo hacer responder esa pregunta? Así lo hacemos más interactivo. Dale, Georgina, ¿te animás a decirlo en vivo? Ahí me está contestando Georgina. Georgina dice, el inconsciente nos maneja. Es un acto inconsciente, dice acá en el Zoom, en el chat del Zoom. ¿Y Carla quiere hablar también? Me sale acá como que Carla quiere hablar, ¿puede ser? Profe, lo que yo respondí es que por ahí hacemos cosas o decimos cosas y vos decís, ¿qué pasó? ¿Por qué? No lo tenemos claro por qué, porque lo hacemos desde el inconsciente, desde nuestro amado inconsciente y loco inconsciente. Exactamente, lo que dice, lo que plantea Freud justamente es que uno dice, ¿por qué me enamoré de esta persona? ¿Qué tenía? Y yo encuentro algunas razones o racionalizaciones, pero ya estoy enamorada, estoy hasta las manos. Puse ese ejemplo porque así es como empieza el texto, ¿no? Por ejemplo, lo que más por ahí nos vemos, o ¿por qué tenés celos? ¿Por qué estás celosa si tu amiga o tu novio está todo bien y viene a tu casa, y vos no, estás celosa igual y no sabes de dónde viene esto? Entonces, estas motivaciones de por qué hacemos las cosas, es lo que dijo la compañera recién. Intentamos, con esta teoría intentamos contestar estas inquietudes, ¿sí? Estas cuestiones
hay algunas cosas que nosotros podemos controlar, que somos conscientes, y hay otras de que se escapan a nuestro control y a nuestra conciencia. Entonces lo que dice la autora de este texto es, ¿qué nos motiva entonces? Y ahí es donde nos da, digamos, el pie para decir, bueno, esta es la respuesta, ¿no? Para ir corrigiéndola y compartiéndola ahora en sus grupos, y ir completándola, pero básicamente es esto. Hay un aparato psíquico que está conformado por estas instancias, pero básicamente dicen algunos autores como Henry Corbera y algunos otros que tiran como un porcentaje, dicen que más del 90% de nuestras conductas están condicionadas por nuestro inconsciente, y solo del 7 al 10% están condicionadas, digamos, o sea, somos conscientes de nuestras motivaciones y de nuestras conductas. Entonces, esta sería como la respuesta, ¿no? A esta, porque ahí ya nos iríamos a la conformación del aparato psíquico, que es el primer, como la primera definición que hace Freud, la primera tópica, y ya nos vamos a la segunda pregunta, que es el yo, digamos, la parte consciente, que es lo que sabemos, el preconsciente y el inconsciente. No me dijo el nombre de la persona que me había hecho la pregunta al principio. No me acuerdo. ¿Kiara era? Yo, Kiara. Kiara. ¿Más o menos te contestamos? Sí, profe. La había pensado así, pero tenía dudas, por eso como que no. Claro, digamos, es lo que da el pie, o de lo que estamos hablando en este momento, que esta fue, digamos, la revolución, o digamos, la genialidad, y que bueno, si quieren ver la película, me parece que al principio a mí no me gustó mucho, los 2 o 3 primeros capítulos, digo, ¿a dónde va esto? No entendía bien, y bueno, se va resolviendo, pues son 8 capítulos nada más, se va resolviendo, y como que cierra todo, justamente qué es lo que lo motivó a Freud a desarrollar toda esta teoría que vamos a estudiar en esta parte de la cursada, que es justamente el estatuto psíquico, de la psiquis, del estatuto inconsciente, ¿no? Y cómo se le presentificó a él, en forma muy cruda, la presencia de esa conformación que todos tenemos de nuestro inconsciente, y cómo nos maneja la conducta, ¿no? Esto sería como digamos, la propuesta de esta parte del cursado. Entonces, ¿alguna otra duda? A ver si estamos todos. Hay 21 personas conectadas. ¿Alguna otra pregunta, compañeros y compañeras? Así vamos a la pregunta 2. ¿No hay preguntas? Bueno, entonces la pregunta 2, ¿cuál sería entonces? Eso nos pregunta la teoría. Dale, a ver. No, ¿las leyes del inconsciente? No, Vamos la segunda pregunta. Siguen las tópicas de Freud, pues, profe. Exacto, la primera tópica. ¿Podrías explicar brevemente? ¿Podrías explicar? Dale, porque la idea es participar, que estemos interactivos. Bueno, ¿podrías explicar brevemente la primera tópica de Sigmund Freud? Bien. Bueno, ¿alguien puede ayudarnos ya más o menos lo dije, pero bueno, pongamos un Profe, orden. si Sí. quiere... Él divide Dale, ¿quién quiere? A ver. Para llegar, ahí escuché que creo que fue Georgina que habló de la libido. Esa parte está muy buena, pero digamos, la tópica son estas 3 que mencioné hace un rato, ¿no? Ahora vamos a decirlas, a especificarlas. Nosotros lo que es la pulsión y
Y la libido es lo que nos lleva, o lo que lo llevó a él digamos, a conceptualizar el inconsciente. Pero no lo vamos a definir, no les voy a pedir a ver qué es el aparato psíquico, qué es la pulsión. O sea, nosotros ya un poco ahora ya lo definimos. Él entiende como el aparato psíquico, como esta hipótesis que él tenía del aparato psíquico, a esta constitución de la psique, ¿no? Formada por estos tres estatutos de la primer tópica, que serían ¿cuáles? Creo que Carla estaba por decir, o quién los iba a leer. Sí, Dale, si quiere leo la primera. dale, a ver. Puse primera tópica de Sigmund Freud. Sí. A lo largo de su obra, Sigmund Freud postuló dos modelos de aparato psíquico, a lo que se conoce como primera y segundas tópicas. La primera tópica explica el funcionamiento del aparato psíquico en base a tres estructuras: inconsciente, preconsciente y consciente. La originalidad de este modelo psíquico era la estructura más importante. El inconsciente era como la estructura más importante. Y Freud pensaba que una estructura mental, lo inconsciente, que no podía controlar, regulaba la conducta. Muy bien. Y había puesto la idea de Sigmund Freud. A ver. Pero... Sí, dale. El aparato psíquico es constantemente alimentado por una energía que proviene del cuerpo, llega al polo perceptivo del aparato psíquico. Esta energía recibe el nombre de líbido. La líbido carga los contenidos de la inconsciencia. A ver, Carla, hasta ahí. Entonces, esta energía que, digamos, justamente que está en el estatuto inconsciente, llega al polo perceptivo. Quiere decir, ¿qué es el polo perceptivo? Lo que percibimos, ¿no? Intenta permanentemente llegar a ser percibido. Y ahora vamos a ver... Sí. A ver, vamos con las dudas, así trabajamos justamente sobre las dudas. Profe, yo comprendo lo que Freud establece, el aparato psíquico lo divide en tres, pero lo que no comprendo bien es la función del preconsciente. ¿Qué función cumple? ¿Que es un reposo de las emociones que tenemos y después las expulsamos por la conciencia? ¿O no me queda claro bien? Bien, entonces vamos ahí a pedirle a Azul, estabas leyendo, ¿no? Okay. Carla. Ay, perdón, chicas. Carla, mira, ahora va a ir a la definición de lo que es preconsciente, creo, ¿no, Carla? Sí, tengo los tres. A ver, y ahí lo explicamos. Entonces, hasta ahora vamos, que lea Carla las tres instancias, y ahí a ver cómo, si nos aclara un poquito y lo explicamos. Dale, Carla. Bueno. Después puse esta energía, recibe el nombre de líbido. La líbido carga los contenidos de la inconsciencia y la huella mnémica, que es la huella de la memoria. Memorias, exacto. De la para Freud, para Freud, una parte importante de nuestras representaciones inconscientes son deseos que quedaron insatisfechos desde la infancia y dejaron su huella en el inconsciente. Bien. Bueno, ¿qué pasa con todo eso? Que no se queda quieta ahí con toda esa experiencia cargada de líbido, de energía. Véanlo así, como una energía que se formó en su momento, dice Freud, de cuando éramos niños, por deseos insatisfechos o, digamos, experiencias desagradables y agradables también, ¿no? Quedan los dos. Profe, sí. Yo puse que el placer como el displacer son en las energías. Exacto, por eso. Agradable y desagradable. Placer y displacer quedan como en un lugar del aparato psíquico, resueltas o no resueltas, no sabemos cómo, pero quedan. Por eso dice huellas mnémicas o huellas de la memoria, quedan y quedan cargadas. Quedan, y él le llama a eso líbido o carga de energía, ¿sí? Y puse que
que en el preconsciente está formado por sentimientos, pensamientos, fantasías, vivencias, etcétera, que no están presentes en la conciencia, pero que pueden hacerse presentes en cualquier momento. Bueno, eso que están nombrando ahora, ese es el preconsciente. Preconsciente, sí, eso. Exacto, porque lo del inconsciente en realidad no se puede traer a la memoria así con solo recordar, ¿no? Hay todo un trabajo que justamente hace el psicoanalista para llevar esto del inconsciente que me hace actuar de determinada manera que no es funcional a mi vida, porque ¿por qué yo voy a un psicoanalista o por qué necesito saber? Porque me está molestando, porque no me deja... Son como las cosas reprimidas. Exacto, hay una barrera, que era la pregunta que hacía Georgina. Censura, ¿Cómo? sí, profe. ¿Cómo? Es la primera censura es esa, pero yo lo que pregunto es, ¿qué función cumple? ¿Que reposa ahí y después sale por el inconsciente, por Claro, la conciencia? claro, porque Profe, reposa, sí, yo no diría reposa, porque en realidad lo que habla Freud es que estas energías están todo el tiempo pululando, moviéndose, no en reposo. Están ahí. O sea, ¿y por qué no están todo el tiempo en la conciencia? Porque sería imposible vivir. Imagínate ahora. Profe, Para que termino la idea. Imagínate bueno, ahora que estamos acá en la clase, que yo estoy intentando, porque este tema no es muy fácil de explicar, imagínate acá con la computadora, y que yo esté pensando en ir a yoga y porque yo tengo otra vida, estoy haciendo yoga, tengo que cocinar, mi mamá vive abajo, tendrá la comida, bueno. Si yo estoy todo el tiempo, todos los pensamientos, todas las vivencias, todas las cuestiones están en el consciente permanentemente, no podríamos actuar, no podríamos hacer nada. Entonces, Claro que es muy lógico, además. hay una barrera que sostiene, digamos, cierta vivencia, cierta libido, la energía, para que yo pueda convocar a esos recuerdos, a esas vivencias. Si las puedo recordar, están en el preconsciente. Y hay otras cosas que están en el inconsciente, que no pudieron ser tramitadas, dice Freud, y que están ahí pululando y tratando de salir, y que salen mediante actos fallidos, sueños, chistes y todas las expresiones del inconsciente. ¿Vamos hasta ahí? Sí. Entonces, ¿quién me estaba por preguntar? Entonces la función del preconsciente sería como retener un poco la cantidad de información que obtiene el inconsciente para ir largándolo moderadamente a través de la conciencia. Exactamente, sí, exactamente. profe, Sí, yo ahí hice un gráfico, no sé si lo puede ver, sí, lo veo. que bueno, dice que el aparato psíquico y tiene al inconsciente, como que adentro del inconsciente tenemos el preconsciente y el consciente, ¿no? Exacto. Y tengo como que como que el preconsciente funciona como un guardián, Exacto. ¿no? Y examina cada impulso y decide si es aceptable o no. Y si no Una es cosa así. aceptable, ese impulso se reprime, digamos. Exacto. Exacto. Queda ahí reprimido. ¿Sí? Exactamente. Exacto. Acá, entonces, Carolina puso, está muy bien, el preconsciente actúa como mediador entre la conciencia y la conciencia y el inconsciente, perfecto. Bien. Y Zoe puso que trata de llegar a la conciencia, y bueno, esto es lo que motiva a una conducta, que le dé satisfacción. Pero ahí, bueno, encuentro con la censura. Imagínate que andemos por la vida solamente, digamos, para satisfacernos. No se podría, ¿no? No se podría andar por la vida. No estaríamos acá sentadas tratando de estudiar. O sea, nosotros, ¿qué querríamos estar? Y bueno, en otra situación, ¿no?
pero tenemos algo, o sea, por eso dice Freud, nuestro aparato psíquico es grandioso en este sentido. Tiene porque sin esa motivación inconsciente tampoco estaríamos vivos, funcionando. Seríamos plantas, no sé, no tendríamos motivación. Entonces, está lo motivante del inconsciente, el preconsciente, que en el preconsciente es donde se encuentra en ese límite, como este aparato, digamos, este aparato que, digamos, nos permite un tipo de censura o de represión, y lo consciente, que es lo que nosotros, el polo perceptor, lo que percibimos de la vida, digamos, y nos permite interactuar con los demás, ¿sí? De forma funcional. Muy bien lo que hasta ahora vamos perfecto, no hay ninguna idea que esté contrapuesta de las ideas que nos está planteando Freud. Muy bien. Carla, ¿estás por ahí? Creo que ya hemos más o Sí. menos definido, no sé si tenés algo más para leer, así nos vamos guiando como por un... Tengo las definiciones de conciencia, preconsciente y inconsciente, pero ya Más o menos la estuvimos como diciendo. quiera. La estuvimos diciendo. ¿Alguien más Ujú. que tiene algo que diferente de lo que estamos diciendo? ¿Que quiera compartir? Profe, ¿y al inconsciente se puede también llegar a través de la hipnosis o la hipnosis Freud no la hacía? Claro, al principio, para los que han visto la película, estaba Breuer, el doctor Breuer, Janet, los precursores, digamos, del psicoanálisis planteado por Freud, ellos usaban mucho el inconsciente, la hipnosis. La hipnosis. Exacto. Se reían mucho, por Al principio, no le creían. claro, al principio como que no, era un método, un método que lo usaban muchos médicos. Después fue devaluado porque justamente se confundió con todo esto que plantea Freud ahí en la película, con todo lo que es espiritismo y con mediums y con de la época, ¿no? Fíjense Claro. en qué época él Profe, estaba. No hay que olvidar de la época en que él está haciendo estos descubrimientos. Y él después deja un poco la hipnosis, y entonces ahora podemos decir que el método del psicoanálisis es la asociación libre. Él se sentaba y la persona habla, no sé si alguien ha hecho psicoanálisis, habla y va relacionando una idea con otra hasta que va como haciendo, digamos, siguiendo como un laberinto para acceder al contenido del inconsciente, ¿sí? Y bueno, algunas personas creo que usan hipnosis, pero ya no es hipnosis enajenante, que no te acordás nada, sino lo que se llama hipnosis de ericksoniana, que es como una especie de meditación o de ensueño, donde ahí bajan las barreras del preconsciente o las barreras de la represión secundaria, y hay posibilidades de acceder a esto inconsciente que está tratando de acceder a la conciencia. Ahora, les quiero contar una cosa. ¿Por qué esta barrera de la represión? Porque sería absolutamente enloquecedor para la persona darse cuenta de esos contenidos, porque siempre esos contenidos del inconsciente no son armónicos y que ya fueron tramitados por la persona. Son experiencias traumáticas. profe, de eso le iba a preguntar, A ver, o sea, la última consulta. Dani, no consulten, porque justamente este tema es complejo, así que nos dedicamos esta clase a esto, y ya creo que después las otras son más fáciles. Si entendemos esto, lo otro va por un tubo. Preguntá. Bueno, sí, yo le iba a preguntar sobre eso porque dice que en el inconsciente están las cosas traumáticas, lo que nos reprime, pero puede ser que también estén, por ejemplo, cuando sos bebé y mi mamá me acaricia, me hace mimo, todo eso también queda en el inconsciente, o solo Claro. cosas traumáticas. No, queda todo en el inconsciente, porque eso no te lo acordás vos, y Claro. aunque hagas, no sé,
un montón porque el aparato no está preparado para recordar, se recuerda desde los 4 años más o menos, 3, 4 años, cuando empezás a ir al jardín, 5, y algunos me pueden decir, yo no me acuerdo nada a los 5 años, recién me acuerdo del primer grado. Bueno, así funcionó tu aparato psíquico, ¿sí? Se guarda todo. El tema es que, por ejemplo, lo que no se puede, lo que dice Freud, no se puede tramitar. Un niño de esa edad, todo lo que le pasa no puede resolverlo, porque es un niño, porque no puede, o sea, sus papás son adultos, el hermano más grande es más grande y puede, por ejemplo, ejercer bullying, póngale. Entonces el niño no puede, bueno, y lo reprime. Después tiene que vivir con ese hermano o esos padres. ¿Y cómo hace es como dejarlo en un stand-by oculto para poder continuar con su vida? Y el inconsciente lo va trayendo de a cuentagotas, va trayendo para que esa persona va creciendo y cuando va siendo adulta puede hacerse cargo. Es como, ahora puedo escuchar esto, saber que me pasó esto y poder hacer algo con esto. Por eso es que salen las denuncias, por ejemplo, de abusos. Vos decís, pero ¿cómo? ¿No se acordaba qué pasó? Y no, estaba oculta, estaba reprimida, porque no podía ser tramitada. Imagínense que esa niña, ese niño que ha sido abusado, estar todo el tiempo recordando, con eso traumático no podría vivir. No podría vivir, no podría ir a la escuela, no podría aprender, no podría tener amigos. Sin embargo, la vida continúa con ese estatuto inconsciente intentando salir. Y cuando la persona puede hacerse cargo de ese hecho traumático, aparece en sueños, como puede, aparece, es como un alivio que intenta salir para que pueda esta vez sí ser tramitado y sí ¿A recordarse. través, profe, de actos también? Actos, sí, puede ser, por ejemplo, un encuentro o un hecho capaz, te pasó algo, un hecho traumático y se hace una cascada de reacciones y aparece esa escena fundante, que le llaman también, esa escena fundante que fue la que fue anudando por qué vos ahora haces determinadas cosas, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, cuando ves una persona con sombrero, te cruzas la calle? Entonces empezás a ir para atrás y el psicoanalista o el que te acompaña va a decir, siempre que veo una persona con sombrero, me cruzo, no soporto, tengo que cruzar la calle. Entonces, por ejemplo, les doy un ejemplo, ¿no? O el ejemplo que tienen en el material, este chico el niño que no recibió ese regalo prometido, resulta que él, cuando no le regalan cosas en los cumpleaños, a él no le gusta, dice, ay, no me trajo, y él conscientemente dice, bueno, pero ¿cómo me voy a poner así porque no me traen regalos? Bueno, entonces, pesquisando eso, puede llegar a esa escena fundante, que es lo que a él le molesta ahora, porque es molesto enojarse porque no te traen regalos en tu cumpleaños, por ejemplo, ¿no? ¿Se va entendiendo? Sí, perfecto, profe. Bien, esto es lo que intenta Freud describir cómo funcionamos como personas. ¿Para qué nos va a servir esto como técnicos en recursos humanos? Nosotros vamos a lidiar con personas que van a tener este estatuto psíquico, tienen un inconsciente, un consciente y un preconsciente, y van a tener, digamos, determinadas conductas. Entonces, a nosotros saber que quizá una conducta que tenga un gerente, o un jefe, o un compañero, o una persona que yo tengo que capacitar, bueno, a ver, entender estas cuestiones de conducta y saber, bueno, ¿por qué no hace otra cosa? Y bueno, porque no puede, ¿se entiende? Porque está siendo motivado o su conducta corresponde a una motivación inconsciente que ni él se da cuenta. Entonces, pero no te das cuenta y no se da cuenta.
En el capítulo 3 nosotros vamos a analizar conductas desde cada una de estos enfoques, desde un enfoque conductista, de un enfoque psicoanalítico, de un enfoque cognitivo y de un enfoque humanista y de un enfoque de la Gestalt, que es el próximo tema que vamos a ver. Entonces es para esto, ¿no? Para entender estas cuestiones. ¿Vamos bien? Seguimos con la segunda tópica, entonces. No, vienen las leyes, profe. A Las ver, leyes del inconsciente. bueno, a ver, ¿cuáles son las leyes? Dice obtención rápida de placer, ausencia de negación, ausencia de duda, falta de principio de contradicción, falta de temporalidad. Bien. Pero después las expliqué. Está re bueno, profe. Bueno, eso entonces, si no hay dudas, a ver, yo lo que quiero hacer es como hacer como un punteado de ideas para que todos tengan por dónde leer y por dónde ir entendiendo esto que no es muy fácil. Esas son las leyes, ¿no? Sí, del inconsciente. Bien. Y ahí, bueno, está escrito bien fácil, digamos. No sé si alguien tiene dudas, porque ya, así es el inconsciente, porque por eso, por suerte, hoy Georgina me preguntaba por qué está esto cuál es la función. Entonces imagínate estar todo el tiempo con la obtención rápida del placer. Bueno, está porque el inconsciente es lo que él quiere. Entonces, por suerte que tenemos estas barreras digamos, de represión para no actuar todo el tiempo. Pero a la vez es nuestra fuente de motivación, ¿no? Sí. ¿Preguntas? Ah, bueno. Eso está muy bien en la página 69, muy bien explicado. Si no hay dudas, seguimos tenemos 5 minutos otra vez de esta sesión. Disculpen, chicas, pero tengo la aplicación Zoom gratis, así que para que me tenga toda la clase sin cortes tengo que pagar. Así que no sé cuánto por mes, así que no lo voy a pagar, voy a hacerlo en 3 sesiones a la clase. ¿Alguna pregunta de esas leyes del inconsciente? No. Son bastante claras y están re buenas. Bueno, entonces vamos ahora a la segunda tópica, porque ¿qué quiere decir esto? Que segunda tópica. Pasó tiempo, pasó experiencia, le pasaron pacientes a Freud, años entre la primer clasificación que hizo, y él dijo, pero me parece que la cosa va por este lado también. Entonces integró la primer tópica, la integró dice, bueno, me parece que el inconsciente podemos llamarle las instancias psíquicas las podemos llamar así ahora. Y le dio otro nombre, debido a no es porque se le ocurrió, ahora vamos a llamar esto, lo vamos a poner otro nombre, es porque él vio, empezó con el consultorio, a atender personas, caso por caso y demás, y dijo, me parece que el aparato psíquico ahora lo podemos ubicar de esta manera. ¿Y cuál es la manera? A ver, ¿quién se anima? En el yo, eso y super yo. Esas son las 3 instancias. Exacto, el yo, el super yo y el ello. Así que bueno, a ver si alguien más quiere... El ello es la parte primitiva de nuestro inconsciente, o sea, es la parte más cruda, o sea, es así como es, por ejemplo. Sin filtro, como diríamos nosotros ahora. Así sin nada, así como Sin es la parte, filtro. la parte primitiva de nuestro ser, de nuestro inconsciente. Cuesta la parte moral, o la parte que por ahí, que acude a la moral, sí, y después está la parte que está como diciendo qué debemos hacer o cómo nos comportamos en base a la crianza que tenemos y la influencia que tenemos de la gente que nos cría, nuestros padres, nuestro tutor. Profesores, profesores de secundario, de todo lo que nos ha ido conformando nuestro aparato, digamos, de super yo, de lo que es el principio. Los 3 se rigen por 3 principios. ¿Lo pudieron encontrar a eso? Por ejemplo, el ello se rige por el principio del
A ver quién lo encontró. El placer. El placer. Exacto, está en el texto, ¿no? El ello, como decía Georgina, se rige por el principio del placer, ¿no? Es lo que busca, digamos, es nuestra parte que nos impulsa, ¿no? Ojo, no estamos morales ni bueno ni malo, estamos describiendo, haciendo una descripción científica objetiva de cómo es nuestro aparato psíquico, ¿sí? Que nos impulsa, nos saca de la cama, nos saca a la calle. ¿Por qué? Porque nos gustan, las cosas nos gustan, y eso está bueno que nos motiven. Por suerte también tenemos la otra instancia, que ¿cuál es? El principio del, o sea, el yo, que está, vamos ¿El con super yo? lo que ya describieron, que es el principio, el super yo, que está por el principio del Deber. que esto es lo que debo hacer, lo que corresponde, no El super yo. estructura. Fíjense, por ejemplo, ahora, chicas y chicos, si hay algún chico, porque no vi si hay un chico, nunca más presente el estatuto del super yo en estos momentos de cuarentena. Fíjense cuánto nos cuesta obedecer en esto de no salgan a la calle, ¿no? Vieron que hay un meme ahí, los argentinos somos medios vagos, y cuando nos dicen quedémonos en la casa, no, queremos salir, siempre, no, es al revés, ¿no? Bueno, algo así decía el meme. Entonces, fíjense cómo el super yo nos dijo, quédese en la casa, y más del 90% de las personas estamos, por suerte, acatando frente a estas cuestiones de la cuarentena, ¿no? Que las podemos discutir o no, toda la cuestión conspirativa, económica y todo, pero lo cierto es que el virus está y que está arrasando y que tenemos esta única manera de... Me queda 1 minuto de conferencia, pero esta vez vamos a hacerlo así, corto, y volvemos a comunicarnos ahí al toque. Lo corto porque el sistema mismo me va a cortar la transmisión. Y entonces nos queda el principio del yo, o sea, el yo, que está regido por el principio de... De la moral. No, De la moral, profe. solo Es la función ejecutiva en ese caso. el principio de realidad está. De Yo puse razón a posibilidades realidad. reales. Exacto, posibilidades reales. Lo real es el mediador entre el super Las yo, conductas del aparato psicológico y también entre la realidad.